Ah, pero te estás ahí, claro, se ve ahí mejor. Ya. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí en Chile ya en una nueva entrevista en este nuevo espacio de la Liga de la Ciencia. Eh, bueno, comenzando, le damos la bienvenida a toda la gente que se conecta a distintas partes de Latinoamérica. Sabemos que nos ven amigos colombianos, amigas colombianas, uruguayos, mexicanos, de distintas partes del mundo y estamos muy, muy felices de que nos estén viendo. Y bueno, acá al lado tengo un gran invitado, vamos a estar con el doctor Ramiro Riquelme. Y bueno, como bien saben, la charla de hoy está preparada para que podamos ir respondiendo algunas preguntas. También si es que alguien quiere preguntar algo vía Instagram, también puede hacerlo. De todas formas, todo lo que estamos haciendo va a quedar grabado para que podamos posterior subirlo a las redes sociales, a YouTube. Y quienes quieran conversar ahí, quieran plantear preguntas, también las pueden hacer llegar. Bueno, le damos la bienvenida a Dulce. Muchas gracias por acompañarnos acá en este espacio. Y bueno, vamos a lo nuestro, a aprovecharlo. Primero que todo, ¿qué le inspiró a usted a estudiar biología marina? Bueno, antes que nada, gracias. Un rato atrás conversaba, no conocía, estoy súper contento de estar aquí acompañándolo y disfrutando esta iniciativa de educación, súper importante, hablando de la importancia que tiene la vinculación con el medio hoy en día. Así que bueno, eso más que nada darle las gracias. ¿Qué me inspiró? ¿Qué me inspiró a estudiar biología marina? La verdad es que, bueno, siempre, de, desde muy pequeño me gustó la biología, interactuar con los animales, con las mascotas, con los perros, los gatos que tenemos en la casa. Así que, y también vi a mi mamá también, algunos cuadernos muy antiguos que tenía mi mamá de biología y cómo ella dibujaba las células. Así que por ahí tuve mis primeros acercamientos. Y después cuando estuve viviendo 2 años en Copiapó, ahí terminé mi enseñanza media, tercer y cuarto medio lo hice en Copiapó, y ahí tomé la decisión ya definitiva de optar por una carrera que estuviese siempre ligada a la biología, porque siempre fue lo que más me gustaba. Y lo de marino vino después, básicamente porque en mi familia nadie tiene como un nexo muy profundo hacia el mar. Nadie es pescador, nadie trabaja en la mar, pero lo vi como algo que pudiese estar en un ambiente, en un ecosistema más o menos definido, pensando siempre en que Chile tiene harta costa, harta playa, harto mar, muchas cosas por descubrir, así que ahí decanté por la biología marina, pero básicamente el apego fue hacia la biología. Así que recuerdo por ahí que tenía una gatita que dio a luz, pero digamos, el feto no se alcanzó a formar. Y la gatita me tuvo un aborto espontáneo. Y yo, muy chico todavía, quizás adolescente, me acuerdo que guardé esos fetos, los metí en el refrigerador, en el congelador, según yo, para poder estudiarlo después en mi curiosidad de niño. Después mi mamá vio que fue a sacar la carne para cocinar y se dio cuenta que en el plato de la carne había unas cosas deformes y ahí dijo, oh mamá, ¿verdad? Yo me había olvidado que había dejado los fetos de esta gata, así que siempre interés por ese tipo de cosas. Así que como que el interés por los bichitos, por la biología, por los animales, siempre estuvo ahí. Yo creo que lo heredé de mi mamá. O sea, claramente ahí, los genes me los traspasó. Muy interesante. El mencionar de que es de Copiapó, y claro, yo al comienzo haciendo la relación biología marina, Copiapó, que es tan seco, Claro. a mi tío el primer me tocaba la parte
arenosa, ¿no? Así, ya, y Casi dije, puro desierto. claro, casi puro desierto, entonces Sí. como igual raro, pero claro, o sea, después viendo de que, claro, se puede hacer mucha investigación en la parte de marina aquí en Chile, claro, eso muestra el tipo de enfoque que quería seguir. Sí. Bueno, yo no nací en Copiapó, nací en Santiago, pero siempre digo lo mismo, que de santiaguino no me queda ni la hilacha. Porque no recuerdo muy bien, a los 15 años, 15, 16 años, me mudé a vivir a Copiapó y terminé cuarto medio y después me vine acá a Concepción. Entonces prácticamente viví, claro, la niñez y la adolescencia mayormente en Santiago y el resto 2 años en Copiapó y el resto ya lo hice acá en Concepción. Entonces he pasado más tiempo ya tengo muy poco vínculo en Santiago en el sentido de que no tengo un lugar de trabajo ahí, tengo familiares, pero voy siempre lo justo necesario. Bueno, y Copiapó, que tengo un cariño exacto. Bueno, como ustedes saben, es desierto. Medio raro que haya querido estudiar biología marina, pero bueno, así son las cosas. Bueno, contarle también a la audiencia que vamos a tener algunos momentos. Primero vamos a conversar. Para explicar un poco la entrevista, vamos a conversar nosotros con el doctor Ramiro. Y luego pueden interactuar ustedes y empezar a conversar y hacernos preguntas desde lo mismo que estamos hablando en esta conversación. Estamos transmitiendo en vivo por Instagram y también por Zoom. Así que por cualquiera de los dos canales que puedan vernos, pueden comentarnos. Así que pueden elegir cuál es el que más le acomode. Claro. También contarles que, bueno, estamos con el doctor Ramiro Riquelme, antes de entrar a tu pregunta, que es el biólogo marino, ¿cierto? Que ya lo supimos que era biólogo marino, que ya fue la primera pregunta. Es doctor en oceanografía de la Universidad de Concepción y profesor asistente del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción. Y hablando de los antecedentes, que usted es profesor asociado de la Universidad de Concepción, la Universidad de Concepción es reconocida a nivel latinoamericano, mundial igual, por su aporte en oceanografía. ¿Nos puede contar el por qué se... Bueno, pues yo trabajo en muchos años. Aquí me voy a estar carrileando un poco, pero no me falte, digamos, contar la historia lo más parecido posible a la realidad. Yo creo que esto se viene arrastrando de esta fama o esta contribución que hace la oceanografía, particularmente de esta universidad, al contexto nacional, al contexto mundial también. Yo creo que desde varias décadas. No me atrevería a decir cuántas décadas, pero es un trabajo que luego empezaron varios profesores. No voy a dar nombres porque no quisiera dejar a nadie afuera. Pero sí hay profesores que ya tienen muchos años, hay algunos que todavía están vigentes, otros han partido de esta dimensión y hay otros que están jubilados. Pero yo creo que es el hecho que la oceanografía hoy en día esté en boca y en los mejores rankings mundiales, obedece a un conjunto de cosas. O sea, este éxito, por así decirlo, no pasa por una persona ni por un grupo de investigación. Es una historia, es una evolución, es todo un, un- un hilo que se va uniendo. Al principio eran uno o dos centros de investigación, después se abrieron los famosos FONDAP, estuvo el Centro Copas, sus distintas versiones o variantes. Últimamente han estado el Centro de INCAR, el Instituto Milenio también, de Oceanografía, en fin, hay muchos otros centros, y eso ha ido consolidando una masa crítica. O sea, para empezar, los investigadores que están ahí en esos centros son de muy buen nivel, eh, y eso ha permitido que se haya desarrollado un estudiantado o una masa crítica, son básicamente las generaciones más nuevas, que han hecho una contribución importante. O sea,
todas las tesis de pregrado, posgrado, etcétera, son en el fondo que van dando el brillo, ¿no es cierto? Y ese brillo hace que la institución en definitiva se ve luminosa desde afuera. Así es que, y dentro de todo ese abanico que es muy amplio, muy variado, se han abarcado por el norte de Chile, se han abarcado algunas áreas geográficas. Últimamente está muy latente el tema de la fosa de Atacama. También se han hecho estudios en las islas oceánicas, en el lago Juan Fernández, en la isla de Ventura, en la isla de Pascua. Si nos vamos más acá hacia el sur, en la zona central también, hacia la parte más austral del continente, todo lo que es la zona de los fiordos, los canales patagónicos, también ahí hay mucha investigación. Entonces, yo creo que el éxito de la oceanografía en el país y que se hable de oceanografía chilena a nivel mundial radica en eso. En primer lugar, diría yo, es esta madeja, ¿no es cierto?, que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Y en segundo lugar, diría yo que la masa crítica hasta que se ha ido formando, que son básicamente los estudiantes, que han ido, ¿no es cierto?, aportando a que los investigadores senior, los que tienen más experiencia, puedan ir desarrollando sus respectivas líneas. Creo que al menos esa es mi visión. A lo mejor alguien que me escuche por ahí puede que piense distinto, pero no creo estar tan alejado de la realidad. No, igual no tiene motivación que se quiere investigar que, bueno, ojalá que le tenga el sentido. Vemos de que los fondos a veces son estados. Bueno, la idea, o sea, la idea es poder seguir desarrollando las propuestas que van saliendo de esto, que lo que tenemos. Y que pasa lo mismo, me quería preguntar, ¿qué puede contar qué es el IMO? El IMO, bueno, es el Instituto Milenio de Oceanografía, que está por cumplir o ya cumplió 10 años. Es un financiamiento que proviene de la antigua iniciativa científica Milenio, que en sus orígenes, o sea, hace 10 años atrás, estaba o dependía del Ministerio de Economía. Por lo tanto, tenía una administración distinta a lo que actualmente conocemos a través del Ministerio de Educación, el antiguo CONICET, que ahora se llama ANIR. Así que tenía un financiamiento y una administración, y yo me atrevería a decir también que tenía una lógica distinta, ¿ya? Entonces, el Estado inyectó bastante dinero, no solamente a esta iniciativa, sino que también a otras iniciativas científicas, y el Instituto Milenio de Oceanografía ya hace 10 años que viene desarrollando investigación en 4 áreas principales, que es básicamente el océano profundo. La otra línea tiene que ver con el océano cambiante, o sea, cómo variables físicas, químicas, biológicas están cambiando en el ecosistema marino, y eso asociado también con los cambios que vemos a nivel planetario, con su interacción. Otra línea tiene que ver con circulación oceánica, vale decir, las corrientes, este tipo de procesos. Y bueno, probablemente se me quede por ahí alguna otra línea. Y otros que tienen que ver con procesos de mesoescala, que serían remolinos de mesoescala, producción, etc. Así es que, y hoy en día, después de 10 años, se mantienen 2 líneas, que es la de océano profundo y la del océano cambiante. Básicamente esas dos. Y en esas dos se han hecho bastante contribuciones, y ha tenido, digamos, muy buena recepción, no solo por la comunidad científica, sino que también se ha trabajado muy fuerte con la vinculación, que en el fondo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y el Instituto Milenio, así como yo diría que todos los institutos Milenio creados en la ciencia hoy en día, se piensa en función también de la vinculación que se hace con personas, o sea, con el público que no es
que no está relacionado con la disciplina. Entonces eso ha permitido que el IMO haya sacado una serie de documentales, haya sacado juegos para niños, visitas en colegios, muestras interactivas, todo pensando en el público, o sea, las personas que no tienen ningún tipo de relación con la comunidad científica. Entonces ese es algo muy potente, como comentábamos hace un rato atrás, es algo que hace 15 o 20 años atrás era impensado. Era impensado tener financiamiento para vincularse con la comunidad. Hoy en día eso se ve que es una necesidad, y no solamente es una necesidad, sino que es casi un deber que tenemos los científicos de llegar con el conocimiento a las personas, al común de las personas, y que y en un lenguaje que todos nos puedan entender. No, de hecho, igual, pasa es que la sociedad en general tiene claro, se pregunta por qué financiar el realmente nos llega a veces también está esa crítica. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos mostrarle a las personas que es importante? Lo que nosotros hacemos es hacer divulgación, explicando a las personas que tienen conocimiento. Son cosas que se pueden ver de inmediato, por ejemplo, investigaciones en las cuales se conecta con el sector empresarial, por ejemplo, de las zonas que pueden estar en peligro, el lugar, no sé, se puede realizar de la pesca, donde bueno, ahora está todo el tema de la protección ambiental con respecto a las salmoneras. Entonces, todas esas cosas surgen en base a la investigación. Y, claro, están en el lugar donde se está trabajando, ven el tipo de daño que se está generando, y eso lleva al final a que se puedan generar políticas públicas adecuadas a lo que se quiere hacer. Es sumamente importante, la gente que está viendo acá, tiene que ver que es súper importante el tema de la divulgación, porque nos ayuda a conectar con la comunidad en general. Y bueno, complementando un poco con tu idea, igual, aunque suene un poco frío, pero finalmente son nuestros impuestos los que hacen, uno postula a ciertos fondos, y son nuestros impuestos los que muestran, oye, lo que están invirtiendo en ciencia, qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo. Así que es importante ver eso y tener el vínculo, que es bueno que exista este vínculo, no tanto como el vínculo, no había tanto este vínculo en los años 70, 80, por lo que escuchaba por ahí, por ejemplo, todavía no estaba. No, pero mientras, como tú dices, mientras más transparente sea el tema de que se utilizan los fondos que son de todos, quienes participamos con el tema del impuesto. Bueno, nosotros compramos, estamos pagando impuestos, así que de hoy para adelante ya estamos inmersos en este tema, entonces es algo que nos debería importar, en qué se está gastando la plata. Así que, ¿no? Y ustedes, el otro día, hace un par de semanas atrás, reflexionábamos un poco cómo la valoración que tiene la ciudadanía respecto de la ciencia. Quizás la ciudadanía hoy en día tiene una mirada un poco más acogedora hacia la ciencia o hacia los científicos a raíz de la situación que tuvimos de la pandemia. Se, se entiende que hay una fuerte inversión humana en capital, etcétera, etcétera, para poder investigar y poder sacar vacunas, por ejemplo, o la terapia génica que sea. El punto es que si no está ese conocimiento, si no está esa inversión, simplemente no se pueden resolver problemas. Entonces, yo pensando o reflexionando un poco en cómo la gente nos valora, yo creo que esa valoración se ha ido aumentando. O sea, hoy en día la ciudadanía ve a la comunidad científica de otras maneras. Creo que hay más conciencia
inclusive nosotros mismos, para poder vacunarnos, para protegernos, para no contagiar a los demás. Yo creo que como nunca en la historia de la humanidad se vio tanta inversión para el desarrollo científico, en este caso de vacunas, pero también eso aplica para un montón de otras áreas y disciplinas. Eso también trata de que el tema de la ciencia aumentó con la perspectiva de que las investigaciones habían salido de la sociedad. El tema que pasó a todas esas fechas íbamos a tener aumento de elecciones. Gente que las personas toman decisiones que forman la población de una posible solución que no tomó en cuenta a la comunidad científica. Entonces, es sumamente importante eso. Bueno, retomando el tema, entremos un poco a su área de investigación, ¿ya? Y queremos saber qué es el krill y la importancia que tiene en la biodiversidad marina. Ayer les preguntaba a mis estudiantes en un certamen, te hacía la misma pregunta que tú me estabas haciendo. Importante. Así que bueno, como ya pasó el certamen, así que puedo dar la respuesta. Bueno, el krill es un crustáceo, ¿ya? Marino, con forma, su estructura externa tiene forma de camarón, ¿ya? Es como el camarón que uno come en los canapés típicos, cumpleaños, matrimonio, nos falta el canapé ahí con su colita de camarón. Bueno, podríamos decir que el krill es como un primo hermano, ¿ya? O sea, externamente se parece muchísimo. Y más o menos así lo definimos. Lo definimos como un invertebrado, un crustáceo marino que está en todos los océanos del mundo. Aproximadamente hay 86 especies en el mundo descritas. Acá nosotros en nuestro ecosistema, frente a las costas de Chile, Perú también, hay alrededor de 40 especies, más hacia, digamos, más hacia la parte oceánica, uno puede encontrar inclusive un poco más. Y también lo que podríamos decir de que la importancia está, así como otros organismos, no es una propiedad única y exclusiva del krill, pero sí comparte con otros organismos, que por una parte está comiendo materia orgánica, fitoplancton, microalgas, y esa materia o esa energía, ¿no es cierto?, la canaliza y después quien se come el krill, los pescados, mamíferos, aves, peces, entonces esa energía y esa materia pasa digamos, dentro de la pirámide alimenticia, de alimentación, pasa a niveles superiores. Entonces, podríamos decir que el papel importante en el ecosistema reside en que es un canalizador de la energía. Como les digo, también hay muchos otros organismos que lo hacen, ¿ya? De hecho, la semana pasada estuve en un congreso en Puerto Montt y les hablaba del krill como si fuese el manjar de las ballenas. Claro, porque las ballenas se asocian mucho con que de una bocarada pueden ingresar un par de toneladas inmediatamente de krill. Obviamente no es lo único que comen las ballenas, pueden comer otros tipos de organismos, pero también así, con ese lenguaje también trato al menos yo de que otras personas se puedan interesar en el tema. Así que más o menos ese sería digamos, el rol y la importancia del krill. O sea, usted esperaba una respuesta de ese tipo. No tanto. No tanto, no le dejé ahí una alternativa, ¿no? Pero no, está bien. Está bien. Pero con respecto al mismo krill, el cambio climático ha ido modificando donde existía el krill o... Bueno,
Hay que... Esto afecta a otras especies, me imagino. Sí, sí, bueno, por cambio climático, quizás muchas veces lo asociamos el cambio climático con calentamiento, pero la verdad es que lo que hoy en día entendemos por cambio climático es que en algunas zonas se puede estar calentando el océano o los ambientes, y en otros lugares se puede estar enfriando. De hecho, la corriente, el mar que está frente a Chile, durante los últimos 20, 25 años, ha tenido un descenso de la temperatura en el océano superficial. Ya esto está medido por imágenes satelitales los últimos 20 años, y uno ve una pendiente negativa. ¿Ya? Entonces, eso a grandes rasgos. Entonces, lo primero que podríamos hacer una distinción es que cambio climático no es sinónimo de calentamiento, sino que cambio climático es que algunas zonas se calientan, otras se enfrían y otras permanecen un poco neutras. Tenemos el caso de la corriente de Humboldt que está frente a Chile, que enfrió un poco, y tenemos el otro caso, que sería el caso extremo, que sería el continente antártico, que es muy conocido, muy popular y muy bien estudiado, a pesar de que aún falta mucho más por conocer, pero sí en esa área geográfica se puede decir que hay un calentamiento. Entonces, eso se ve tanto en las aguas, la temperatura del agua se ha ido aumentando, y la extensión del hielo, el casco de hielo polar, en todos los inviernos, cada invierno sucesivamente, en vez de va reduciendo su área, la superficie. O sea, durante verano se contrae y durante invierno se expande. Entonces, lo que se ha visto es que cada invierno ya no llega hasta acá, hasta aquí, sino que el siguiente invierno llega a casi, y así sucesivamente. Va en retroceso, cada invierno. Eso se ha visto, ya está muy bien establecido. Y el krill habita en la Antártica, que es la especie Euphausia superba, es la especie de krill más conocida y más estudiada, tiene un vínculo muy estrecho con el hielo, porque debajo del hielo se va formando una capa que tiene nutrientes, tiene microalgas, y el krill se alimenta de eso. Entonces, si este ambiente, esta capa de hielo, yo cada vez más la voy reduciendo en su extensión, estoy afectando el hábitat y el alimento. Entonces, lo que se ha visto con mediciones, digamos, en terreno, se ha visto que el krill ha ido aumentando hacia la zona más fría, por así decirlo, del continente antártico, y los individuos que se han vuelto más longevos, o sea, son más abuelitos. Entonces, la población joven del krill se ha visto perjudicada, por decirlo de alguna manera. Eso con respecto al continente antártico. Para el caso de nosotros, frente a la costa de Chile, no hay una data, un estudio tan largo como para poder decir el cambio climático lo está afectando de tal o cual manera. Uno podría eventualmente hacer una proyección, pero como nosotros no tenemos hielo por ejemplo, frente a Concepción, o frente a Mejillones, o inclusive frente a Puerto Montt, por ejemplo. Pero sí tenemos por ejemplo, tenemos una zona en el norte de Chile, tenemos una zona que en el agua, en el océano, que tiene poco oxígeno. Y ese poco oxígeno se ha visto reforzado. Es una capa intermedia en el océano, ¿ya? Y en algunos casos es anoxia, o sea, ausencia total de oxígeno. Esta capa se ha visto que en el transcurso de los años, y está asociada con cambio climático, se ha visto agrandada, ¿ya? En términos de su extensión, o sea, de norte a sur se extiende, y también en términos de su profundidad. Eso se ha visto ya con varias mediciones en terreno y también con modelos. Entonces, el escenario acá en Chile es distinto. Al no tener hielo, tenemos otras variables, tenemos otras forzantes, otras preguntas también.
Y yo diría que quizás las especies de acá, hay algunas que eventualmente podrían estar muy bien adaptadas a vivir en aguas deficientes en oxígeno, y eventualmente van a haber otras especies que al no estar bien adaptadas, simplemente va a su hábitat, van a estar limitados y eventualmente podrían inclusive extinguirse. Pero todavía eso está, la investigación acá en Chile todavía es muy, está muy incipiente, es muy bebé, ¿ya? Es muy joven la investigación acá en Chile, comparado, ¿no es cierto?, con la investigación que se hace en el continente antártico, porque el continente antártico tenemos que pensar que están las grandes potencias mundiales, y los esfuerzos y el financiamiento que hay para estudiar el continente antártico es tremendo. O sea, y hay una fuerte colaboración internacional. Entonces, pero aún a pesar de esas limitantes, sabemos muy bien que esta agua deficiente en oxígeno podría, ¿no es cierto?, afectar más a algunas especies que a otras. Igual es súper interesante, y estaba pensando que es una realidad súper interesante. O sea, hay por donde mira, hay espacio de investigar, o sea, es súper interesante. Y que nombró, igual, nosotros tuvimos una charla con el Instituto Antártico el mes pasado, así que sí, también le mandamos saludos, que vean esas charlas, están todas en YouTube, así que bueno, ahí pueden ver cómo postular a fondo. Y bueno, siguiendo con lo mismo, ¿cómo cree usted que se encuentra a nivel político la protección de la biodiversidad? Bueno, a nivel de políticas nacionales, de políticas públicas, todavía estamos muy al debe. Si pensamos más o menos que Chile, ¿no es cierto?, a lo largo de toda su geografía de norte a sur, tiene un mar territorial, ¿cierto?, que corresponde a las primeras 200 millas náuticas, ¿cierto? Eso hace un área, una superficie, ¿no es cierto?, un área geográfica muy extensa. Estamos hablando de alrededor de sobre 3 millones de kilómetros cuadrados, una extensión muy gigante. Y de esa área total, menos del 10% son áreas que están protegidas por ley, ¿ya? Y de ese 4%, de ese 10%, el porcentaje aún es menor de aquellas zonas que, digamos, tienen un monitoreo permanente, ¿ya? Entonces, por ese lado está bastante complejo el escenario. Hay una agenda del Estado, ¿ya?, que de hecho se llama Agenda 2013-2017 a 2030, precisamente que plantea o propone los lineamientos generales en temas de conservación de la biodiversidad hacia el año 2030. Y dentro de esa política también, hace un par de años atrás, no recuerdo exactamente hace cuántos años fue, pero se creó, por ejemplo, el parque marítimo, uno de los parques marítimos más grandes del planeta, que está protegiendo, resguardando toda el área de las islas Sala y Gómez, de la isla famoso, las islas Desventuradas, o archipiélago de las islas Desventuradas. Entonces el sector está protegido. Alrededor del 20-30% de las especies que están ahí son endémicas, ya, o sea, solamente habitan en ese lugar y en ninguna otra parte. Por otro lado está el cordón montañoso, ¿no es cierto?, conocido como el archipiélago Juan Fernández, también es otro punto de mucha biodiversidad endémica, y así a lo largo de todo el país hay focos. Y uno quisiera que ojalá a lo largo de toda la extensión del continente chileno, me refiero del territorio chileno, hubiese al menos un área de conservación. Eso en la práctica no está. Así que yo diría que va avanzando, quizás no con la velocidad que uno quisiera que sobrepasáramos ese 10% de mar protegido,
que haya muchas más áreas de conservación, pero yo creo que por otro lado se está avanzando en proteger las islas oceánicas. Estuvimos volviendo al tema de la vinculación. El otro día compartía con unos estudiantes en el liceo de Curanilahue, no sé si estarán viendo por ahí, les mando un saludo. Les comentábamos que hacíamos el siguiente ejercicio. Si uno, yo le preguntaba a los estudiantes ahí, si tú te enfrentas en la calle y vas con una persona tiene un problema, ¿tú lo ayudarías? Y el estudiante dijo, depende. Ya. Después yo le dije, bueno, cambiemos el escenario. ¿Qué pasaría si esa persona que tiene el problema es un conocido tuyo? Familiar, amigo, etc. Y el chico, el estudiante, no dudó en decirlo, lo defiendo, lo ayudo, le presto toda la ayuda. Con la conservación pasa lo mismo. Uno no puede conservar ni proteger aquello que uno conoce. Entonces, por eso es que la vinculación es tan importante, porque permite llegar, ¿no es cierto?, a las personas, transmitir el conocimiento y que ese conocimiento, la persona, la ciudadanía se empodere de ese conocimiento, y luego viene la protección, luego viene la conservación. O sea, nadie va a proteger, nadie va a cuidar aquello que simplemente no lo conoce. Entonces, bueno, un poco siguiendo, para terminar ya, digamos, con la respuesta, vamos avanzando, creo que vamos, creo que a nivel de Estado, de la República de Chile, estamos avanzando, no con la celeridad que se requiera. Ahora, a propósito, hay un proyecto de ley que yo creo que precisamente va en la dirección que la comunidad científica ha visualizado que es la manera correcta de hacer las cosas. Y me refiero en particular al proyecto que hoy en día está ahora en algunos medios de comunicación, que tiene que ver con limitar, ¿no es cierto?, la acción del hombre a través de, en este caso, de ciertas empresas que están en el rubro pesquero o de acuicultura, pero no limitar no para que el desarrollo económico quede estancado, no, simplemente es normar, regular, para que precisamente ese desarrollo económico siga siendo sostenible en el tiempo y que las futuras generaciones tengan acceso no solamente al beneficio económico que eso supone, sino que tengan acceso a toda la riqueza y la diversidad biológica que hay en nuestro océano. Esto, hay, bueno, o sea, algunas personas yo vi estas noticias que están hablando acerca de que algunas personas cristianas lo que se salían de preguntas y que la esto hay trabajo ahí que hay o la certificación de futuro y lo hacen para producir también para producir alimentos. Pero a nosotros no nos sirve de nada tener un espacio contaminado, lo otro es que a la larga se sobreexplote una zona, esta zona al final pierda toda la riqueza y perdemos por todos lados. O sea, no es algo que a nosotros nos sirve. Y el otro punto que tocó también y que es importante es que la gente conozca lo que se quiere hacer. Porque me pasó que hoy vi en Instagram una página que sigo que muestra, bueno, trata de visibilizar problemas medioambientales. Mostraron a unas personas X, o sea, como que mostraron un video que ya estaba en la red, donde había unas personas grabando como un perro que habían sacado a pasear. Bueno, no se sabe si todavía si ellos sacaron a pasear el perro o eran perros callejeros. De ambas maneras está mal porque no hay un cuidado por el medio ambiente. Paso están grabando como el perro atacaba a un pulpo en la playa. Entonces es algo que no debería pasar, o sea, ahí hay una falta de responsabilidad enorme de las personas, porque si ven que está en una situación así, es como buscar la forma de tratar de evitar esto, tratar de, no sé, dar un apoyo al presidente, da igual, pero es desconocimiento, o sea, se han visto casos
de las personas que recorren la carretera austral y en la. Entonces, o las mismas personas que se meten con moto a la arena, a las playas, los lugares de anidación de aves. Entonces, falta un poco de conciencia con respecto a ese tema y por todas las razones sobre que también deberíamos buscar la manera de, o sea, yo creo que nunca es suficiente tratar de visibilizar estos problemas. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos esta misión. La gente que hace divulgación, la misma gente de la academia. A veces pasa que el conocimiento, claro, es fácil entre nosotros conversar un tema y estamos claros, pero el resto de la gente a veces no toma la importancia de cuidar el entorno. Pasa cuando uno va a las playas a veces da pena ver un pañal en la arena, ver pañales tirado. Entonces, son cosas que no deberían pasar. Perfecto. Bueno, Perfecto. Bueno, antes de seguir con esta interesante entrevista, queremos mandarle un saludo también a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y a la gestión de podernos pasar el espacio también, a la Vale, específicamente, también a Eduardo, que se ha portado 7 con nosotros. Y bueno, ya aquí para todos los estudiantes de la Universidad de Concepción pueden venir a buscar muchos libros y juegos, así que a la biblioteca CFM. en la Biblioteca de Ciencias Físicas y Matemáticas está recomendada, está muy bonito el espacio, hay muchos libros de divulgación que pueden pedir, hay muchos juegos, creo que los pasan por alrededor de una semana, un poquito más, así que en la página, de hecho, en la página sale todo el Instagram de la Biblioteca de Ciencias Físicas y Matemáticas, y van a encontrar. Ofrece la biblioteca, siempre están llegando libros nuevos y ediciones súper interesantes, ahí se las puede dar. Bien, de todo ese equipo y bueno, eso. Y bueno, sigamos con la entrevista, que pasa el tiempo muy rápido. No sé si hay comentarios o algo. No había llegado a comentar por lo menos vi, Yeah. pero claro, o sea, igual por la hora, porque bueno, va a quedar abierto esto para que cualquier pregunta puedan hacerla llegar también a nosotros, podamos ser el intermedio y que ojalá podamos sacar a el conjunto. Por ejemplo, hasta podríamos proyectar alguna película o un documental. Sí, y podríamos conversar acá, hacer los documentales. Podríamos sacar algo, quizá, por último, que todas las personas que vengan se lleven un poquito de conocimiento y ayuden a divulgar igual, así que eso es súper importante. Sí, ahora, material. sí, material. Y bueno, le vamos a dar la última pregunta, profe. ¿Qué importancia tienen las investigaciones que usted está haciendo, por ejemplo, para el mundo científico? ¿Cuál es el alcance que tienen las investigaciones que usted hace? Bueno, uno siempre encuentra el trabajo que uno hace es lo más fabuloso que tiene. Y en parte es cierto. Yo creo que, como dije hace un rato acá, nosotros acá en Chile en general, la investigación relacionada con el krill todavía está un poco, digamos, atrás respecto del estándar, por así decirlo, internacional. Básicamente por un tema de financiamiento, logística y bueno, también porque a veces no siempre están digamos, no hay tanto reclutamiento de estudiantes, en fin, a veces las sociedades pasan por modas temporales y muchas veces se van muchas veces hacia esos temas. Ahora, en términos generales, yo creo que yo visualizo dos contribuciones importantes que son, digamos, estudios que han salido recientemente. Uno tiene que ver con lo que le comentaba hace un rato atrás. En la zona norte hay especies de krill que aparentemente están muy bien adaptadas a condiciones de hipoxia, o sea, bajo oxígeno. Inclusive en los registros que logramos constatar en el año 2018 y otros posteriores, hay una zona en el norte de Chile que no tiene oxígeno. Y de acuerdo con los registros acústicos y otros que tenemos con redes de arrastre, al menos hay 2 especies de krill, puede que haya más, pero
lo que tenemos registro son 2 especies de krill que permanecen una buena cantidad del día en esta agua, con condición de hipoxia o anoxia. Y eso nos hace saltar muchas preguntas, tenemos más preguntas que respuestas. Sabemos que metabólicamente, fisiológicamente, el organismo está adaptado, está bastante tranquilo, está feliz ahí en su ambiente. La pregunta que nosotros nos hacemos como investigadores es, ¿cómo lo hace? ¿Ya? O sea, ¿cuáles son los genes que están gatillándose, están encendiéndose y apagándose? Pensando en un ciclo de 24 horas, que es el ciclo que los organismos, o este tipo de organismos, hacen para vivir. Ellos están durante la noche, están en la superficie, y en las horas de luz, los días, están en aguas más profundas. Y en el momento en que están en aguas profundas, ahí es donde estos organismos entran a esta zona que tiene poco oxígeno. Y ya después, por la tarde, 7, 8 de la tarde y hasta las altas horas de la madrugada, vuelven a subir. Y así están todo el día, un ciclo de 24 horas, lo que muchos conocen o le hablan del ciclo circadiano. Entonces, lo que nos estamos preguntando, ¿cuáles son los procesos biológicos, fisiológicos, metabólicos, genéticos que tiene este organismo para que lo haga estar en una zona oxigenada, con alimento, con un pH X, y desciende a aguas más profundas, está sometida a la presión, no tiene luz, no tiene oxígeno, etcétera, etcétera. Y después vuelve y así está todo. Entonces eso nos da una indicación de que este organismo está adaptado a esa condición probablemente por millones de años, pero queremos averiguar, ¿no es cierto?, cómo lo hace. Entonces, por ahí va un poco la contribución que parte de lo que hemos podido estudiar, no solamente yo, sino que también otros colegas, estudiantes. Por ahí le pasé el aviso a mis estudiantes, el grupo de los kriles, ellos saben. Y por otro lado, un tema que estamos viendo frecuentemente o últimamente han sido los temas de las variaciones. Estamos coordinándonos con varios especialistas con distintos áreas de interés. En Puerto Montt tenemos un par de colegas que están interesados en este fenómeno de variaciones, que se ha visto que durante los últimos 10 años se han ido incrementando de manera continua, constante. Y dentro de estas variaciones que generalmente se asocian con grandes cetáceos, ballenas, pero también hay variaciones importantes de otros organismos. Y en esos otros organismos caen, ¿no es cierto?, entran reportes importantes de variaciones masivas. Estamos hablando de varios cientos de metros, y en algunos casos un par de kilómetros, de krill que está varado, ¿no es cierto?, en la playa, muerto. Y ahí surgen, ¿no es cierto?, las preguntas: ¿cómo llegó ahí? ¿Qué variable física, química los afectó? Así que estamos actuando en esos 2 frentes por ahora. Hay otros, muchos más. Y siempre la ciencia que al menos en el laboratorio hemos tratado de hacer es una ciencia colaborativa, interdisciplinar. Entonces estamos invitando siempre a personas que son especialistas en la parte física, otros que son en la parte genética, otros en la parte de modelamiento, etc. Por ejemplo, mi especialidad o lo que yo más hago es biología y ecología. Como dicen por ahí, pasteleros a tus pasteles. Entonces, por eso es que invitamos a otros especialistas y al final terminamos viendo una problemática, un tema, pero con distintas aristas. Más o menos esa es la aspiración que tengo yo en lo personal, y trato de, ¿no es cierto?, siempre transmitirle eso conversarlo con los colegas y transmitirlo a los estudiantes. Anaí.
Ya, súper. Sí, Está bien. sí, lo están viendo ahí en vivo. Soy estudiante. Sí, Bueno, pues yo creo que todavía alcanzamos una pregunta más, ¿sí? Sí, bueno, ya no tenemos tanto espacio. A ver si alguien escribe del público que alcanzamos otra más. Eh, pero ya se nos acaba, ya tenemos como 5 minutos más o menos. Ya. Y bueno, ¿algún mensaje que le daría a los jóvenes que quieran dedicarse a la biología marina? A ver, yo siempre le digo a los estudiantes que llegan al laboratorio, les digo, chicos, chicas, ustedes tienen que ser felices. A mí no me, no me importa tanto que ustedes lleguen, hagan su tesis y se vayan. Vengan, disfruten lo que hagan, sean felices. Si ustedes no son felices haciendo lo que están haciendo aquí conmigo, siéntanse la libertad de cambiar de tesis, cambiar de profesor, cambiar de tema. Siempre les digo, hagan lo que véanse, proyectense haciendo lo que a ustedes les gusta, no lo que el profesor les dice. A veces, claro, los profesores tenemos que cumplir con ciertas metas, objetivos y proyectos, es verdad. No siempre se puede hacer de todo. Pero lo importante, yo siempre le digo al cliente, siéntanse cómodos. Si ustedes no están cómodos conmigo o con el profesor X, vean otra alternativa. ¿Por qué les digo esto? Porque alguien que está a gusto en un laboratorio, en una temática, se le nota la pasión, se le nota las ganas, el empeño, la curiosidad que nunca debe perderse, la capacidad de asombro, esa sensación de, wow, esto no lo conocía, wow, esto en realidad es interesante, mire, lo voy a compartir aquí, lo voy a compartir allá. Eso yo diría que es lo primero. Y lo segundo, ya de manera transversal, que está muy íntimamente ligado con lo anterior, es que ojalá los jóvenes que puedan estar escuchando esto y al cual podamos llegar, persigan sus sueños. El viernes pasado me tocó estar en un colegio en Curanilahue y les decía más o menos lo mismo. Sigan sus sueños, ¿ya? La vida no es fácil, vamos a tener problemas de toda índole, familiares, la salud, eh, vamos a perder seres queridos, eh, puede que la tengamos muy difícil, muy difícil en la vida, ¿ya? Pero sigan adelante, ya no desmayen, no flaqueen. Y si en algún momento sienten ustedes, yo mismo, que se nos está moviendo el piso, tenemos un 8.8 de terremoto y ya nuestro desánimo anda por la... Pidamos ayuda, pidamos ayuda a algún amigo, algún familiar, algún colega. Nunca nadie está tan solo como para no recibir ayuda, un apoyo, a veces un abrazo, a veces simplemente tomarse un café o una bebida con alguien y eso ya te hace ver las cosas de otra manera. Se reduce un poquitito la mochila que yo creo que todo ser humano lleva. Entonces, quizás ese sería el mensaje. Pónganle empeño, sigan sus sueños, eh, esfuércense y si las cosas no resultan, bueno, busquen ayuda, háganle empeño por aquí y por allá. Yo lo sé por experiencia propia. A mí me ha costado toda la vida todo, hasta el día de hoy, hasta para publicar a veces un paper se rechaza muchas veces y uno tiene que seguir intentando mejorar la técnica, darle respuesta a los revisores. A veces pasamos por periodos de vacas flacas y en otros momentos la cosa está mejor, pero lo importante es disfrutar, amar, ¿no es cierto?, lo que uno hace y transmitir y que eso ojalá los chicos lo puedan ver. Muchas gracias, profe. De verdad, yo tengo un último consejo. Yo creo que nos toca a todos porque claramente, o sea, se mantiene la vida no es algo fácil y siempre uno, bueno, deja aprovechar también la política, por ejemplo, los grupos de trabajo que uno va generando, va formando lazos también. Yo creo que son relaciones importantes que que a uno le pueden servir tanto en lo profesional como para crecer como profesional. Es muy importante. Así que, bueno, con eso vamos por terminar la sesión de hoy. Fue, bueno,
El equipo aquí, sí. Y bueno, Sí, sí, seguro. creo que si nunca está de más. Sí, seguro. No, gracias. No, gracias a ustedes y a las personas que nos pueden estar viendo. Y ojalá que esto se repita. Yo creo que tenemos algo en común, que este vínculo o estas ganas de hacer cosas para que los demás las vean. Así que no, yo encantado y cuenten conmigo. Que anda por ahí dando vueltas. Así es que, nada, un gustazo cuando ustedes quieran. Muchas gracias por una audiencia. Bueno, Que chao. tengan buena noche. Chao. 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 Vamos a cortar primero.